Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Creo que la de hoy ya es la sexta charla, es decir, que a poco vamos caminando en este encuentro formativo de los martes por la tarde, este año con el tema Jesucristo en la historia de la salvación, ver la huella y la presencia de Jesús en cada uno de los acontecimientos de esa historia que, como sabéis, comenzó con la creación del mundo y en lo que se refiere a la revelación bíblica terminó con el amén del Apocalipsis, y en lo que se refiere a nuestra existencia estamos dentro de esa historia de la salvación, porque la historia de la salvación terminará el día con la segunda venida del Señor, una segunda venida que no sabemos ni el día ni la hora. Los que vinimos a misa el domingo le preguntaron al Señor: ¿y cuándo va a suceder esto? Y dicen, pues el Señor no contestó. Lo único que dejó muy claro es que va a suceder, pero no sabemos ni cómo ni cuándo, y lo único que sabemos es que el final no puede ser terrible como no fue su primera venida, que hoy veremos, terrible, sino que su primera venida fue una gran y maravillosa noticia para toda la humanidad, para toda la creación. Por lo tanto, esperamos y deseamos y creemos que su segunda venida irá en la misma línea de que fue la primera. Será también salvación para toda la humanidad. Pero eso lo hablaremos en su momento. Para acercarnos, digamos, al tema de hoy, que es la gran alianza, la definitiva y última alianza, que es la Pascua cristiana, Jesucristo. Para llegar a ella nos vamos a acercar a Jesucristo desde 4 perspectivas. Hay muchas maneras de decir. Primero, tener en cuenta que no es lo mismo hablar de Jesucristo que hablar con Jesucristo. Hablar de Jesucristo lo puedo hacer yo y puedo estar hora y hora hablando de Él sin haberle siquiera pedido a lo mejor hoy un minutillo de audiencia para hablar con Él. Son cosas diferentes. Hablar de Jesucristo está muy bien, pero ojalá ese hablar de Él esté, digamos, iluminado y apoyado en un hablar con Él. Porque la teología, que es la ciencia que habla de Dios, decía Santo Tomás de Aquino, que habría que hacerla de rodillas, es decir, porque cómo hablar de un misterio de amor, como el misterio de Dios, sin encontrarnos con Él. Y ese encuentro con Él lo hacemos en la celebración de los sacramentos y en la oración, porque desde que Jesús vino a la tierra, desde que Jesús se encarnó, podemos entrar en comunicación con Dios, porque absolutamente todo el pueblo de Dios es pueblo sacerdotal. Y si antes era el sumo sacerdote el que ponía en relación al pueblo con Dios, ahora no hace falta un sumo sacerdote, o si queréis, el sumo sacerdote es Jesucristo, que ha abierto de par en par la posibilidad de que la humanidad entre directamente en contacto con Dios, trámite Él. Él es el puente, el pontífice entre Dios y los hombres. Por eso nuestra oración, la oración cristiana, es siempre al Padre por Jesucristo con la fuerza del Espíritu. Pues bien, esas 4 maneras de acercarnos al misterio de Jesucristo, que es un misterio de amor como el misterio de Dios, porque Dios es amor y no puede haber contradicción en Él, en primer lugar nos podemos acercar a Jesucristo desde una visión ontológica, es decir, una visión racional, más racional si cabe. ¿Y quién es Jesucristo desde esa visión? Jesucristo es el Verbo de Dios. Jesucristo es el Verbo de Dios, la palabra de Dios, el Dios que se hace hombre. Desde una visión más existencial, más histórico-salvífica, es decir, la Biblia, no, como decía, no es muy poquito racional, no es que no sea razonable, sino que no trata, digamos, de hacer definiciones. De hecho, en todo el Nuevo Testamento no encontraremos una definición de nada ni de Dios. Solo un poquitillo. En la carta a los Romanos nos encontramos con un Pablo que quiso evangelizar al mundo griego entrando un poquillo en su estilo. Y le habló del Dios desconocido hasta que se rieron de él a mandíbula batiente cuando les dijo que ese Dios desconocido había, digamos, muerto y resucitado. Dijeron, bueno, ya otro día te iremos a hablar, ¿no? Y donde Pablo reconoce
que Jesucristo guasa y burla para el mundo de la gentilidad, para el mundo griego, y escándalo para los judíos, porque claro, para los judíos que el Hijo de Dios muriera en la cruz, eso era absolutamente inaceptable, ¿no? Bueno, pues desde una visión más histórico-salvífica, más narrativa, Jesucristo es el Emmanuel, el Dios con nosotros. Es decir, en la primera es la verdad de Dios, Jesucristo es la verdad de Dios, esa verdad que buscamos, esa verdad que deseamos, esa verdad que en la Biblia la verdad no se hace, no se dice. ¿Verdad? Cuando nosotros estamos un poco así disgustados, le decimos, voy a ir y le voy a decir 4 verdades a alguien. Pues no, la verdad en la Biblia no se dice, la verdad se hace. Jesucristo es la verdad de Dios porque Él hace verdad a Dios con su manera de vivir, con su manera de hacer. Es decir, si Dios es la ternura, Jesús es la ternura. Si Dios es la paz, Él la transmite. Si Dios es amor, Él es amor entrañable. Jesús hace verdad a Dios. El deseo de buscar la verdad es un deseo que está innato en el corazón del hombre. Y es una pena que vivamos en una sociedad, en una cultura, donde la verdad ha dejado de ser importante, donde lo que importa ahora es la posverdad. La posverdad es una mentira descarada, pero ¿sí? Ahora a la mentira descarada se le llama posverdad. Pero, y da lo mismo, por eso llega un señor y dice una cosa hoy, mañana la siguiente, y no se le cae la cara de vergüenza, porque la posverdad lo admite todo. Vemos que ya, si queréis, digamos, mentir más que habláis, pues ya sé, apuntáis a la posverdad y quedáis la mar de bien, ¿no? Y hay que ver qué jóvenes y qué modernos son esta gente de la Parroquia de la Encarnación, que ya viven culturalmente en la posverdad. Bien, pues esa segunda manera de acercarnos a Jesucristo es precisamente desde esa visión histórico-salvífica, de esa visión que es, ¿quién es Jesucristo? Pues Jesucristo es el Emmanuel, el Dios con nosotros. Es decir, es decir, un Dios tan cercano, tan de nosotros, que se ha hecho uno de nosotros. Cuando el ángel se aparece a la Virgen y le da el mensaje de parte de Dios y le pondrás por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. La tercera manera de acercarnos al misterio de Jesucristo es desde una visión práctico-social. Es decir, de nada valdría la búsqueda de la verdad, de nada valdría ese calorcillo del corazón de saber que Dios está con nosotros, si eso no se ve en una manera de vivir, en una manera de practicarlo. Es decir, la fe sin obra es una fe muerta. Lo dice San Juan y tiene toda la razón del mundo. Yo puedo ser el más creyente del mundo, pero si como manera de vivir niego lo que creo, pues que no lo creo. Así de sencillo. A no ser que nos apuntemos a la posverdad, ¿verdad? Que entonces sí quedaríamos la mar de bien, ¿no? Pero no es el caso. Desde esta visión práctico-social, Jesucristo es la justicia de Dios. Y entonces decimos, oh, anda. Pues si la justicia de Dios será muy justiciero. Pues no. Porque la justicia en la Biblia, igual que la verdad no es decir verdades, sino hacer verdad, la justicia en la Biblia es fidelidad y misericordia. Dios es justo porque es fiel. Dios es justo porque es fiel. Mantiene su alianza, mantiene su promesa, mantiene su palabra eternamente. Y Jesucristo es la justicia de Dios no porque hace la justicia distributiva, que es dar a cada uno lo suyo, que no está mal lo de la justicia distributiva. Pero si Jesucristo de parte de Dios nos diera a cada uno lo nuestro, pues torta está en el carnet de identidad, porque no es que no merecemos mucho más. Sin embargo, la justicia de Dios es fidelidad. Dios es justo porque Dios es fiel. Entonces, Jesucristo es la justicia de Dios en el sentido de que manifiesta esa fidelidad de Dios hasta la consumación. Es decir, si Dios ha prometido que nos salvaba, que se entregaba, que nos reconciliaba, que nos reconstruía, que nos recreaba, eso Jesús lo ha hecho al precio incluso de su propia vida. Es justo como su Padre es justo, la justicia de Dios. La justicia de Dios, por tanto, nunca pensemos que es esa justicia distributiva de dar aquí a diestro y a siniestro, que no.
que la justicia bíblica es una justicia, habla de fidelidad y santidad. Dios es justo porque es santo y porque es fiel. Y por último, el último acercamiento a Jesucristo, la cuarta dimensión desde la que nos podemos acercar, es una mirada escatológica. Y esa palabra así griega tan rareta, bueno, pues el escatón es lo definitivo, lo último. Entonces Jesucristo es el alfa y el omega del mundo. Jesucristo está al comienzo de todo lo creado, porque es eterno como el Padre, y estará al final de todo lo creado, porque Él es la omega del mundo. Llegará un momento, lo dice San Pablo, con otras palabras, como yo lo voy a decir, que llegará un momento, y ese será el final de la historia, cuando este mundo recupere el rostro con el que salió de las manos de Dios. ¿Recordáis cuál es el rostro con el que salió de las manos de Dios? Nada que ver con ese mundo destrozadillo, ese mundo empecatado, ese mundo de las desigualdades, ese mundo no. El mundo que sale de las manos de Dios es un mundo bellísimo. Vio Dios que era bueno. Bueno, pues dice San Pablo en la carta a los colosenses que cuando llegue ese momento culminante de la historia, Jesucristo cogerá el mundo, se lo cargará a los hombros y se lo llevará al Padre y le dirá, aquí te lo devuelvo, como salió de tus manos. Por eso os digo que el final del mundo no será terrible. Dicen los padres de la Iglesia, digo que estoy hablando del final del mundo porque estamos al final del año litúrgico y sale mucho en la palabra de Dios este tema, ¿verdad? Bueno, pues el final del mundo, los padres de la Iglesia, que tenían digamos, a todos le daban respuesta y como tenían mucho tiempo libre, porque además no había luz, ni había, es decir, tenían todo el tiempo del mundo, pues a todos dieron respuesta. Y tienen una muy bonita los padres de la Iglesia hablando de cómo será el final del mundo. Ellos piensan que el final del mundo será una Eucaristía. Una Eucaristía. Sabéis que en la Eucaristía se une el cielo con la tierra. Sobre la mesa del altar está lo que vemos, pan, el vino, el cura, y junto a eso, pero con los velos del misterio que no lo podemos descubrir, está el cielo. El cielo y la tierra se unen en cada Eucaristía. Mirad qué cosa más impresionante. Es que por eso cuando los santos descubren lo que es la Eucaristía, dicen que quieren ya morirse para vivir ya en plenitud lo que han descubierto, ¿no? Nosotros como no hemos descubierto eso todavía y los velos del misterio nos lo impiden ver, decimos a ver, ¿no? A ver. Bueno, pues dicen que será una Eucaristía en la que estaremos todos. Se descorrerán los velos del misterio y estaremos ya en el cielo. Es decir, que ellos ven el final de los tiempos como la plenitud de esa Eucaristía que cada día, y especialmente cada domingo celebramos, donde los velos del misterio se descorren, y entonces la iglesia del cielo y la iglesia peregrina se funden en una sola iglesia, la iglesia ya triunfante con Jesucristo en el cielo. Eso de lo que habla el libro del Apocalipsis, ¿no? Esa multitud que nadie podría contar. Que esa también es la gana de muchos católicos, que por meterle a la gente el miedo en el cuerpo, dice que se salvarán poco. Eso es lo que le preguntaron los judíos también a Jesús. Cuando dice, pues, esforzado por entrar por la puerta estrecha, y dirá, Señor, ¿serán pocos los que se salven? Cállate ya. Le dice Jesús, ándate, ahora de tontería y de tontería. Bueno, pues la respuesta a si serán pocos los que se salven la da el libro del Apocalipsis, que es un libro inspirado. Dice que era una multitud que nadie podría contar. Una multitud. Bueno, pues en esa multitud está toda la gente que amamos y nos han amado, y un día, siguiendo aquello que nos dicen los padres de la Iglesia, esa segunda y tercera generación de cristianos, en una Eucaristía, se descorrerán los velos del misterio y nos encontraremos cielo y tierra ya en una comunión ya para toda la eternidad. Bien, pues de esas 4 visiones nos acercamos ahora al momento culminante de la historia de la salvación, que es Jesucristo. Jesucristo no es que viene, es decir, hay toda una preparación hasta la venida de Jesucristo. 45 libros del Antiguo Testamento, pero si os parece poco. No es que una mañana el Padre Dios decidió decir, venga, ahora mismo vamos para abajo. No. Dios se va revelando. Lo hace por medio de las alianzas,
veíamos el día pasado, lo hace por medio de los profetas, va preparando a ese pueblo, pero llegado el momento culminante, a nosotros que nos encanta, digamos, y todo lo marcamos por la aceptación multitudinaria que haya tenido, ¿no? Porque hoy esto ha sido un éxito. ¿Por qué ha sido un éxito? Porque había gente que no cabíamos. Bueno. Yo siempre digo que cuando yo estaba en una parroquia en Málaga que se llamaba San Lázaro, que era una iglesia, tenía un templo muy pequeñito, yo celebraba cada Eucaristía con el templo a rebosar. Pero claro, no le decía a nadie las dimensiones del templo, ¿no? Bueno, voy a decir que podemos decir que tenemos el templo a rebosar, ¿no? Bueno, si no hubiéramos ido a mi despacho, diría, hoy la charla no cabía ni un alfiler, ¿no? Bueno, pues ya estábamos ya apretados, ¿no? Bueno, pues esa mentalidad que nosotros tenemos, resulta que no es la mental. Dios siempre mira a lo pequeño, lo sencillo, lo humilde. Cuando decide que su hijo se encarne, lo que miró fue la humildad de una jovencilla nazarena. Mira que habría mujeres importantes en Israel y en el mundo entero. Pero vino a fijarse en esa humilde nazarena. Dios es que es así. Dios es absolutamente desproporcionado. Es decir, nosotros que nos gusta todo proporcionado y muy controlado, resulta que Dios no hay quien lo controle ni hay quien lo proporcione. Para poner otro ejemplo de la desproporción de Dios. En este caso del Hijo de Dios, ¿no? Ha ido muchísima gente a escuchar a Jesús porque le encantaba a la gente ir a escucharle. Después le harían caso, ¿no? Pero de entrada iban a escucharle. Y había una multitud enorme en aquella, digamos, falda de la montaña, ¿no? Donde Jesús hace ese discurso que después hemos conocido como el Sermón de la Montaña. Y al terminar, había tanta gente allí, Jesús llama a los discípulos y dice, me preocupa esta gente, porque han venido de tantas aldeas, de tantos sitios, y han estado aquí todos los días y no han comido nada, están... Es decir, esa es una versión, como sabéis que hay 4 versiones del Evangelio, en otra versión son los discípulos los que llegan muy preocupados a decirle a Jesús, mándalo yo a casa, que esta gente no han comido y tal cual. ¿Y qué hace Jesús? Le dice, dadle vosotros de comer. Pero bueno, si somos nadie y no tenemos nada, que le demos nosotros de comer. Sí, dadle vosotros de comer. ¿Qué es lo que nos ocurre a nosotros con la oración? Ante los problemas que hay en el mundo, nosotros siempre vamos al Señor, arréglalo. Y Jesús nos dice, arréglalo tú. Pero hombre, si yo lo que tengo es 5 panes y 3 peces. Bueno, empieza. Porque cuando tú empiezas, yo multiplico. Pero tenemos que empezar. Ese es el Dios desproporcionado. Es decir, ese Dios que es capaz de decirnos, parte lo que tiene, haz lo que está en tu mano. Y después, nunca mejor dicho, Dios dirá. Bueno, pues lo mismo ocurrió. Llegó el momento culminante de la historia y ¿cuántos israelitas creían? Quedaban poquísimos entre digamos, el exilio, entre la deportación. Es decir, eso del exilio y la deportación ahora lo vemos, ¡ay, qué bien! Después volvieron. ¿Pero quién volvieron? Muy poco. Cuando tú te tiras años y años en otra cultura, termina porque la cultura te come y sobrevive en ella. Ahora estamos con el libro de los Macabeos y estamos viendo qué trabajillo le costaba al pueblo de Israel mantener su identidad. El libro de los Macabeos se escribe para ver si consiguen que unos pocos de israelitas mantengan, digamos, en la deportación en la que están, mantengan su fe. Porque la fe la tienen ya, digamos, por los suelos. ¿Y quién queda? Pues los Macabeos. Quedan los Macabeos, es decir, que aunque cueste la vida, tenemos que mantener la fe, tenemos que mantener la identidad. Tenemos que llegar al momento culminante, cuando vuelven a la tierra prometida, cuando vuelven a Israel, vuelven 4 gatos. Y de esos 4 gatos que vuelven, con fe unos poquillos. Los anahuines, que es la palabra aramea, los pobres de Dios, los pobres de Yahvé. Es un grupitillo allí que sigue creyendo que el Mesías va a venir,
que sigue creyendo que Dios es maravilloso y bueno, que siguen creyendo en una salvación, porque el resto de la gente ya se ha olvidado. Y ahí, de ese resto, es de donde, y con ese resto, es con el que Dios comienza una creación nueva. De ese resto es María, la Virgen, a ella la elige para ser la madre de su Señor. No espera a que Israel sea un pueblo triunfante. Podía haberse encarnado Jesucristo en la época de Salomón, ¿no? Donde hasta la reina de Saba, ¿no? Fue digamos, a verlo, porque la sabiduría y la fama de Salomón había llegado allí hasta tierras lejanas. No. Dios mira al mundo de otra manera. Dios mira, y en el propio Antiguo Testamento hay muchos ejemplos de que Dios mira al mundo de otra manera. La vocación o la elección de David como rey es también una muestra de ese Dios que elige lo pequeño, ¿no? Cuando Dios quiere cambiar a Saúl ya porque se está pervirtiendo y quiere buscar un nuevo rey para Israel, pues resulta que va a esa casa con ese padre que tiene tantísimos hijos y dice, uno de los hijos lo quiero para rey. Y llega el profeta y el padre va enseñándole todos los hijos, empezando por los mayores, y Dios le va diciendo, no, este no lo quiere, este no es. Y ya al final, aburrido el profeta y cansado el padre, le pregunta, pero bueno, ¿te quedan algún hijo más? Y dice, bueno, me queda el pequeño que está ahí cuidando de una ovejilla. Y pues tráelo. Y si habéis visto el David de Miguel Ángel, expresa bellísimamente y plásticamente esa narración de quién era ese niño, que es un niño rubio, ¿no? Con sus pelos rizaditos, allí tan mono, ¿no? Bueno, puede ser que llama y dice Dios, este es el que yo quiero para rey. Y el profeta lo unge de parte de Dios y será el nuevo rey, el nuevo rey de Israel. Ese rey que le va a tocar luchar contra Goliat, ¿no? Y lo va a vencer. Ese rey que es amigo de Dios. De David dice Dios, mi amigo. Pues mirar, David, que es el rey amigo de Dios, es una persona que hace cosas fenomenales, pero como nosotros también, un desastre absoluto. Y cometió un gravísimo pecado David. Se enamoró de la mujer de su mejor general. Se enamoró de ella. Y bueno, pues le hizo un hijo. Y cuando vuelve el marido de la guerra, para que no se descubra la tostada, pues lo manda a que se acueste con su mujer, pero él no dice, no puedo, yo quiero estar a ti, a tu lado, defendiéndote, cuidándote, en fin, que no había manera. Y entonces, ¿qué hace David? Lo manda a la primera línea de batalla de nuevo y le dice a los generales, el primero, evidentemente murió. Y se quedó con la mujer, se la quedó para él. Bueno, ese pecado era tremendo, un pecado de esos que decimos imperdonables, ¿no? Pues Dios se lo perdonó. Cuando tú crees que hay cosas en la vida que son imperdonables, Dios también eso tuyo también te lo puede perdonar. No seas tú más Dios que Dios, ¿no? Y bueno, pues, ¿qué hace David? Cuando se ve descubierto ante Dios, pues escribe ese Salmo 50, ¿no? El Miserere. Misericordia, Señor, por tu bondad, por tu inmensa compasión, lava mi culpa, limpia del todo mi pecado. Mira, en la culpa nací, pecador me concibió mi madre, ¿no? Es decir, David reconoce ante Dios su pecado y Dios le perdona, ¿no? Pero veáis, amigo de Dios, elegido por Dios, como nosotros, consagrado, elegido, amado y pecador. Porque el único santo, el solo santo, el 3 veces santo, al que decimos en la misa santo, 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 no es el vecino de al lado, que es un santo, no. El que es santo es Dios, el solo santo. Los demás,
pecadores. Tan pecadores los demás que desde el Papa hasta el último monaguillo comenzamos cada celebración, y especialmente la Eucaristía, reconociendo que somos pecadores. Solo que a veces ya se ha convertido en un rito y no somos conscientes de lo que estamos diciendo. Y lo que estamos diciendo es que he pecado mucho, además, ¿eh? Es decir, si alguien nos dijera, tú has pecado mucho, nos disgustaríamos. Y diría, ¿qué ves tú? ¿Qué me dices? Y sin embargo, en cada celebración nosotros comenzamos diciendo, reconozco que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Y nos quedamos como si tal cosa. Y mirad lo que hemos reconocido, ¿no? Justo porque hemos reconocido, después nos podremos acercar. Los que no somos dignos de que entre en nuestra casa, nos podremos acercar a que entre en nuestra casa, aunque no somos dignos. Porque Él es santo, por eso es santo. Por eso es bueno. No es porque, es decir, la Eucaristía no nos la regala el Señor porque seamos buenos, sino porque Él es muy bueno. Y esas son de las cosas terribles. No hay cosa peor que un cristiano soberbio que cree que él puede comulgar porque está preparadísimo y los demás no, porque son unos pecadores. No hay cosa más terrible. Yo no me atrevería a decirle a nadie lo que puede hacer, no puede hacer. Yo agacharía la cabeza y diría, Señor, no soy digno de que entre en mi casa. Pero una palabra tuya, porque el Señor es el que mira el corazón, como miró también al pequeño David, ¿no? Y el olivo. Nos vamos a llevar, ¡qué sorpresa! Cuando los velos del misterio se descorran y nos encontremos cara a cara con el misterio de Dios y con los que están allí con Dios en el cielo, nos vamos a llevar, ¡qué sorpresa! ¿No? Porque claro, no nos puede pasar como aquella señora, no sé si acordáis, que estaba aquel humorista que para mí genial, Forge, que ponía aquello, no sé si era, no sé en qué, si era en Cambio de Diseño, en algún periódico o revista sacaba él su viñeta. Y hay una muy simpática, que se ven a 4 señoras así muy piadosas, ¿no? Y dice, ten muy claro que aquí nos vamos a salvar los de siempre. Nos vamos a salvar los de siempre, ¿no? Pues eso, nos vamos a llevar, qué sorpresa que no vea. Bien, pues os decía que llegado el momento culminante, Dios envía al ángel Gabriel a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una mujer llamada María. Esa virgen era virgen. Y ya el profeta Isaías, uno de los profetas, de los profetas mayores, este es mayor no solo porque escribió mucho, sino porque lo que escribió también fue muy bueno, pues Isaías había anunciado que el Mesías nacería de una virgen. Y tú, Belén de Judá, la más pequeña de las ciudades, no lo será porque allí va a nacer un Salvador de una virgen. Bien, pues el ángel trae el proyecto de Dios sobre María. Y la humanidad entera, sin saberlo, y la creación entera, sin imaginárselo, estaba pendiente de una respuesta de una criatura humana, libre. María podía haber dicho que no. Y nos quitemos esa idea también de que Dios es una especie, digamos, de artista de títere, que va moviendo los hilos, ¿no? Y que, no, hombre, ¿cómo le iba a decir que no a la Virgen a Dios? Pues sí, le podía haber dicho que no. Le dice que sí y no duda de Dios, pero le entra una curiosidad enorme. Cuando el ángel le hace el anuncio, ella es una creyente y sabe que lo que Dios quiere se hará. No tiene duda de eso. Lo que no sabe es cómo se hará. Y por eso le pregunta, ¿y cómo será? Porque yo soy virgen y no conozco varón. Y entonces el ángel le dirá, bueno, es que este hijo que va a nacer no va a ser, digamos, fruto de una relación carnal, sino, digamos, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra, de forma que el que va a nacer será hijo de Dios. Y ahí tiene a tu pariente Isabel, que la que era estéril, ya está de 6 meses la que llamaban estéril, porque para Dios nada hay imposible.
Y ese es uno de los títulos más bonitos de Dios, el Dios de lo imposible. ¿Quién de nosotros no tiene un imposible en su vida? Muchos. Bueno, pues el único que puede hacer posible lo imposible de nuestra vida es Dios. Bueno, pues porque pudo, porque consiguió que una virgen fuera la madre de su Salvador y que una mujer anciana y estéril diera luz a su primo Juan, que después sería el Bautista. ¿Veis? Es decir, Dios, digamos, elige a esa humilde nazarena, esa humilde nazarena acepta el proyecto de Dios y en sus purísimas entrañas se humaniza, Dios se hace hombre. Y la entrada de Dios en la humanidad no es una entrada triunfante ni triunfal, que era lo que pegaba. Es decir, Dios entra en el mundo de nuevo, viene de nuevo a recrearnos. ¿Y cómo entra? Pues entra de una forma, bueno, más oculta, más sencilla y más natural imposible. ¿Vosotras que sois madre? Pues como una criaturilla. Una criatura que tiene que estar 9 meses en su seno, haciéndose. Una criatura que nace en la fragilidad y en la pobreza de un bebé, que necesita que todo se le haga. Es el animal más frágil y más pobre del mundo, el hombre. Si un hombre nace y no hay una mujer o alguien que lo cuide, que lo críe, eso está perdido. Eso está perdido. Pues así nace Dios. Y esto nos tiene que ayudar a pensar que lo que nosotros creemos que es importantísimo no lo es tanto, y aquello que muchas veces pensamos que no tiene importancia es lo más importante. Lo sencillo, lo humilde, lo frágil, lo pobre. Ahí es donde Dios se hace presente. Y por si era poco, elige una mujer nazarena y ahora resulta que en el momento de nacer tampoco tiene sitio, porque no es solamente el hecho de hablarnos de una pobreza material, sino es de una pobreza existencial. No había lugar para ello en la posada, como no va a haber después lugar para Jesucristo en la historia. No solamente el hecho, digamos, de hay pobrecicos que no tenían un sitio, no, también, pero sobre todo lo que nos está diciendo es lo difícil que le es a Dios salvarnos. Porque somos unos enterados, porque somos unos increíbles, porque no creemos que necesitemos la salvación, nos queremos salvar solos. Yo me salvo a mí mismo, ¿no? ¿Os habéis dado cuenta que toda la pretensión que tenemos, el hombre quiere salvarse? El tema es que no siempre escogemos el camino correcto. Entonces, ¿la salvación dónde la ponemos? Pues uno la pone en hacer no sé cuántas cosas. Es decir, todo menos aceptar que la salvación te viene dada. Es un regalo. Acéptalo. Y dice, pero si es un regalo yo no tengo que hacer nada. Hombre, sí, claro que tiene que hacer. Cuidar de ese regalo, agradecer el regalo, pero no digamos, yo me estoy desvivido aquí haciendo cosas. Claro, y entonces siempre hay algún listo que como la gente tiene una gana de salvarse impresionantemente, inventa. Entonces para salvarse hay que hacer sacrificios humanos, para salvarse hay que subir al Everest, para salvarse tenemos que ir detrás de un gurú, para salvarse tenemos que hacer no sé cuántas oraciones a no sé qué hora de la tarde, para salvarse. Córcholi, que para salvarse lo que hace falta es que te dejes salvar. Y después todo lo demás. Pero lo demás son las añadiduras. Busca el reino de Dios y su justicia y lo demás se te dará por añadidura. Pero como la gente es, en ese aspecto, digamos, es fantasiosa por un lado, por otro lado es muy insegura, siempre hay algún listo que busca la seguridad. Por eso a mí cuando me dicen la religión, toda religión es para dar seguridad a lo inseguro, digo no. El cristianismo no. El evangelio no da seguridades. Lo que llamamos, entre comillas, seguridades. Lo que te da son oportunidades. Lo que te da es luz. Lo que te da es gracia. Lo que te da es
camino, verdad y vida. Yo soy. Es decir, frente a la pretensión que siempre hay alguien de erigirse en gurú o en pastor universal, aquí el único pastor universal es Jesucristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y a nosotros lo que nos toca es meternos en ese camino, vivir en esa verdad y dejarnos vivir y dejar que esa vida llene la nuestra. Bueno, pues Jesús nace en Belén, y no voy a contar por qué, porque lo sabéis perfectamente, y ahora lo vamos a celebrar en estos días, porque el emperador del mundo entero, prácticamente el Imperio Romano, y nace además en un momento de paz, la paz octaviana. Es decir, en Roma, que se había peleado con Toquisqui por una vez, había paz en la tierra. Había paz en la tierra. Entonces decide hacer un censo, cada uno tiene que ir a apuntarse. Como no existía el Internet, si hubiera existido el Internet, la cosa hubiera estado resuelta. Cada uno tenía que ir a apuntarse al lugar de su tribu, en el caso de los israelitas. Bueno, pues José, el esposo de María, que era de la tribu de David, a la ciudad de David. ¿Y cuál es la ciudad de David? Belén. Belén, que era nada de nada de nada, pues lleva. Y ahora nosotros, vosotros que habéis ido a Tierra Santa, pues claro, ahora desde Nazaret a Belén vamos en el autobús en un ratillo. Pero ir de Nazaret a Belén, pero es que antes, la Virgen había ido de Nazaret a Alcarén, que está más arriba de Jerusalén. Y había ido sola, contra todo pronóstico, y embarazada, a ver a su prima Isabel. Es decir, mirar cuando es decir, eso era impensable, que una mujer hebrea pudiera hacer eso. ¿Por qué lo hace María? Porque María ya es de Dios. Y a ella ya nada le importa. Y por eso digamos, a los riesgos que se sometió, haciendo ese camino que va de Nazaret a Alcarén, a cuidar de su prima Isabel. Volverse a Nazaret y después vuelta a Belén, ¿no? Es decir, que menudo embarazo el que tuvo, vamos, el embarazo de la reina madre, vamos. Pues, es decir, Jesús nace en Belén, ¿y quién se enteran de ese nacimiento? Ve, aquí hay otro dato importantísimo. Unos humildes pastores. Es decir, los primeros que van a ir a descubrir la belleza de Dios hecha criatura humana son unos pastores que cuidaban del rebaño por turno. A ellos se le apareció el ángel y ellos fueron al portal y encontraron al niño tal como le había comentado el ángel. Un niño envuelto en pobres pañales y recostado en un pesebre. Ese es el Rey de los Reyes, el Hijo de Dios, el Santísimo, es todo ahí. Pero no echéis las manos a la cabeza. Es que cuando el Hijo de Dios decide quedarse con nosotros para siempre, se quedó en un poco de harina con agua. Juan. Después nosotros podemos ponerlo en la custodia más grande, en lo que vosotros queráis, pero al final no vayamos a ser como aquellos de Puente Genil, ¿no? Que como descubrir que en un trocillo de pan esté el Señor, ¿no? Pues en el trono del Santísimo había dos ángeles que sostenían la custodia, ¿no? Entonces la gente no decía viva Jesús sacramentado, sino decían vivan los ángeles, porque era lo que veían, ¿no? Era lo que la gente de Puente Genil veía, eran los ángeles, pues vivan los ángeles, que era lo que veían en el trono, porque al Señor no se le ve. Al Señor no se le ve. Por eso la hermandad sacramental, que es la más importante de la parroquia, es la que tiene más dificultad de hacer afiliados, porque al fin y al cabo, por más que cosas que podamos sacar y por más bonito que la podamos poner, al final lo que llevamos es al Santísimo. Y hay que tener mucha fe, para creerse que ahí, en un trocillo de pan, está el Señor. Pues ya había que tener mucha fe para creerse que en una cueva, sobre un pesebre y con unos pobres pañales, estaba el Hijo de Dios encarnado. ¿Cómo iban a creer los israelitas que ese era el Hijo de Dios?
Mal lo tuvo que pasar la Virgen, peor San José, pero eso lo veremos ya el próximo día. Pero recordar las 4 maneras de acercarnos al misterio de Jesús. La verdad de Dios, el Emmanuel, la justicia de Dios y el Alfa y la Omega. Amén.